Fernando observaba la fiesta en el Hotel Sol y Mar desde un rincón apartado del amplio salón. Las luces brillantes reflejaban el lujo en cada rincón. Mesas adornadas con manteles de seda, copas de cristal que tintineaban con el vino espumoso y risas que resonaban como música en el aire. Era el tipo de celebración que siempre había imaginado cuando soñaba con ser un magnate del sector hotelero. Sin embargo, a medida que miraba a su alrededor, una sensación de vacío se apoderaba de él. La opulencia que lo rodeaba no era suficiente para llenar el hueco que sentía en su interior. Se pasó una mano por el cabello, tratando de despejar sus pensamientos. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. La gente a su alrededor parecía tan feliz, tan despreocupada. Pero él sabía que no era así. Detrás de la fachada perfecta de su hotel, había historias no contadas, luchas ocultas. Fernando había construido su imperio sobre la base de un trabajo arduo, pero también sobre la indiferencia hacia aquellos que hacían posible su éxito. De repente, sintió un tirón en su chaqueta. Al darse la vuelta, se encontró con Clara, su esposa. Ella lucía espléndida en un vestido rojo que realzaba su figura, pero sus ojos reflejaban una preocupación que hacía tiempo no veía. Fernando, dijo Clara, con una voz que mezclaba reproche y súplica, ¿te das cuenta de que llevas toda la noche aquí, apartado? Este es un evento importante para nuestra imagen. Lo sé, Clara, respondió él, sin quitar la vista de la multitud. Solo estaba reflexionando. ¿Reflexionando? Se rió amargamente. Desde que comenzamos este negocio, siempre te has encerrado en tus pensamientos. Necesitas conectar con la realidad, con la gente que trabaja para nosotros. No solo con los clientes. Fernando sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Tenía razón, y lo sabía. Había estado tan absorto en el éxito y la expansión de su hotel que había perdido de vista lo que realmente importaba. La vida de sus empleados, sus luchas diarias, el sudor que ponían en cada tarea. Quizás deberíamos organizar un encuentro con ellos, sugirió Fernando, tratando de aplacar la tensión. Algo para que todos se sientan valorados. Clara lo miró con escepticismo. ¿De verdad crees que eso cambiará algo?, preguntó, inclinando la cabeza. Necesitas entender que no se trata solo de palabras bonitas. Necesitas conocer la vida de ellos, no solo sus nombres. Las palabras de Clara resonaron en su mente mientras se alejaba. Fernando sabía que tenía razón, pero no sabía cómo hacerlo. Se sentía atrapado en una burbuja de privilegio, incapaz de ver más allá de las paredes doradas de su hotel. Esa noche, mientras la música sonaba y los invitados reían, decidió que necesitaba un cambio. Debía conocer a sus empleados, entender sus realidades. Esa decisión lo ocupó toda la noche, y cuando finalmente regresó a casa, se sentó en la oscuridad de su estudio, rodeado de documentos y cifras, pero su mente seguía en el hotel. Se preguntaba cómo podía hacer para sumergirse en la vida de aquellos que trabajaban para él. Quizás si me disfrazara, pensó. La idea lo sorprendió. Disfrazarse de Garcón podría ser la forma perfecta de ver la vida, desde su perspectiva. A la mañana siguiente, Fernando se despertó con un nuevo propósito. Se vistió con ropa sencilla, un pantalón negro y una camisa blanca, un uniforme que podría pasar desapercibido. Se miró en el espejo, y aunque no se reconocía, había una chispa de determinación en sus ojos. Hoy, Javier, murmuró para sí mismo. Javier, el nuevo Garcón del Hotel Sol y Mar. Al llegar al hotel, el bullicio habitual lo recibió. Los empleados corrían de un lado a otro, atendiendo a los huéspedes con una sonrisa en el rostro, aunque sus ojos a menudo mostraban la fatiga de días largos de trabajo. Fernando se sintió extraño, una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Era un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado. Cuando entró por la puerta trasera, se acercó a la cocina, donde el aroma de los platos recién preparados lo envolvió. Miguel, el jefe de cocina, estaba gritando órdenes a su equipo, su voz resonando entre los fogones. Fernando observó por unos momentos, sintiendo una profunda admiración y, a la vez, una punzada de preocupación. Miguel era un hombre talentoso, pero estaba claro que la presión lo consumía. «¡Rápido! No hay tiempo que perder», gritó Miguel, mientras un ayudante se apresuraba a cumplir con sus demandas. Una vez que se sintió lo suficientemente seguro, Fernando se dirigió a la recepción. Ana, la recepcionista, estaba atendiendo a un grupo de turistas. Su sonrisa era brillante, pero Fernando notó la tensión en su mandíbula. A medida que las horas pasaban, iba sintiendo el peso de las responsabilidades que llevaban los empleados, una carga que a menudo pasaba desapercibida para él. Cuando Ana terminó con los turistas, Fernando se acercó a ella, presentándose como Javier, el nuevo Garcón. «Hola, Javier»,
dijo Ana, sonriendo. Bienvenido al equipo. ¿Listo para un día ocupado? Totalmente, respondió él, tratando de sonar entusiasta. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario. Ana le dio una rápida mirada de aprobación antes de volver a su trabajo. Fernando se sintió aliviado, pero también intrigado por ella. Había algo en su forma de trabajar que lo fascinaba. Era evidente que se preocupaba por sus compañeros, siempre dispuesta a ayudar. A medida que la jornada avanzaba, Fernando comenzó a entender la dinámica del hotel. Las risas y los buenos momentos se entrelazaban con el estrés y la presión. Los empleados bromeaban entre ellos, pero había un subtexto de preocupación que no podía ignorar. Más tarde, mientras servía en el comedor, escuchó a dos garçons murmurar sobre sus turnos y cómo a menudo no se pagaban horas extras. Fernando sintió una punzada en el pecho. Esto no era solo un trabajo, era la vida de personas que dependían de ese salario para sobrevivir. Al finalizar el día, Fernando se retiró a su habitación, exhausto pero también lleno de una nueva perspectiva. Los lujos de su vida no significaban nada comparado con las historias que había comenzado a vislumbrar. Y, por primera vez, se sintió motivado a hacer algo al respecto. La noche cayó, y mientras la ciudad brillaba con luces, Fernando miró por la ventana de su habitación. Había tomado la decisión de conocer más sobre la vida de sus empleados. El camino por delante no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarlo. Era hora de desvelar las verdades ocultas detrás de las cortinas del Hotel Sol y Mar. Fernando, ahora bajo la identidad de Javier, entró al vestíbulo del Hotel Sol y Mar con el corazón latiendo con fuerza. La recepción, un lugar donde la elegancia y la eficiencia se entrelazaban, era el primer contacto que los huéspedes tenían con el mundo que él había construido. Ana, la recepcionista, era una mujer de unos 30 años, con una sonrisa amable pero con un brillo en los ojos que delataba el cansancio acumulado de horas de trabajo. Cuando la vio, Fernando sintió que había encontrado a alguien que podría guiarlo en su nueva vida. «Hola», saludó Ana con un tono entusiasta. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?» «Sí, soy Javier. Empecé hoy», respondió Fernando, esforzándose por sonar despreocupado. Ana le extendió la mano y sonrió, una sonrisa que hacía que la tensión del momento se desvaneciera. «Encantada de conocerte, Javier. Aquí en la recepción tenemos que estar siempre listos para ayudar a los huéspedes. ¿Tienes alguna experiencia previa en el sector?» Fernando dudó un momento. Tenía experiencia en la gestión de hoteles, pero no podía revelarlo. «He trabajado en atención al cliente, pero nunca en un hotel», dijo, intentando sonar genuino. Ana asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta. Ella comenzó a explicarle los procedimientos básicos, cómo registrar a los huéspedes, cómo manejar las quejas y, lo más importante, cómo mantener la calma bajo presión. Fernando la observaba con atención. Cada palabra que ella decía era una ventana a la realidad que él jamás había experimentado como propietario. «La mayoría de los huéspedes son amables, pero siempre hay excepciones», advirtió Ana, con un tono que combinaba sabiduría y resignación. «A veces, la gente viene con expectativas muy altas, y es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para cumplirlas». «Entiendo», respondió Fernando, sintiéndose cada vez más involucrado en el papel que había asumido. Mientras Ana le mostraba cómo usar el sistema informático, Fernando no podía evitar notar la dedicación que ponía en cada tarea. A pesar de la presión, Ana parecía disfrutar de su trabajo, aunque su voz revelaba un leve tono de fatiga. En un momento, ella se detuvo y miró a su alrededor. «A veces, la carga es pesada, Javier. Pero hacemos lo que podemos. Es difícil, especialmente cuando hay tantas cosas en juego». Fernando sintió un nudo en el estómago. Había escuchado rumores sobre la inestabilidad laboral en el hotel, y ahora era evidente que esas preocupaciones eran reales. Después de unos minutos, Ana recibió una llamada de un huésped que requería atención urgente. «Disculpa, tengo que atender esto. ¿Puedes quedarte aquí un momento?» «Por supuesto, no hay problema», respondió Fernando, mientras la veía alejarse, sintiéndose un poco más solo y vulnerable. Mientras esperaba, se dio cuenta de que la recepción era un microcosmos de emociones humanas. Desde el brillo en los ojos de un huésped al recibir la llave de su habitación hasta la frustración de otros que se quejaban por un problema trivial. Todo era parte de un delicado equilibrio que Ana y el resto del personal debían manejar con destreza. Cuando Ana regresó, su expresión había cambiado ligeramente. Su sonrisa se había desvanecido, y su mirada estaba centrada en un punto distante. «¿Todo bien?», preguntó Fernando, preocupado. «Sí, solo, es un día complicado». Ana suspiró. «La cocina está en crisis, como siempre. Miguel está al borde de un ataque de nervios,
y eso hace que todos se pongan tensos. Fernando frunció el ceño al escuchar el nombre de Miguel. Había oído hablar de él en la reunión con los gerentes, un chef talentoso pero bajo una presión abrumadora. ¿Por qué está tan estresado?, preguntó Fernando, intentando sonar curioso en lugar de intrusivo. La gerencia espera que cada plato sea perfecto, y Miguel se siente responsable de todo. A veces grita, y eso asusta a los demás cocineros. Pero, en el fondo, es un buen tipo, respondió Ana, con un tono de comprensión. Es difícil trabajar así, dijo Fernando, sintiendo un destello de empatía por el chef. Sí, y lo más triste es que la mayoría de nosotros estamos aquí para ayudar a nuestras familias. A veces, parece que nos olvidamos de eso en medio del caos, confesó Ana, su voz apenas un susurro. Fernando sintió una punzada de dolor al escuchar sus palabras. La vida que ella describía era muy diferente de la suya. Mientras él había estado disfrutando de lujos y comodidades, Ana y sus colegas luchaban por sobrevivir. La jornada continuó, y Fernando se dedicó a aprender todo lo que podía. A medida que las horas pasaban, se fue familiarizando con los distintos aspectos de la operación del hotel. Observó cómo Ana trataba a los huéspedes, siempre con una sonrisa y una disposición a ayudar, incluso cuando las cosas se volvían complicadas. En un momento dado, Fernando tuvo la oportunidad de ver a Miguel en acción. Desde la recepción, pudo escuchar los gritos que resonaban desde la cocina. ¿Dónde está el entrante de la mesa 5? Gritó Miguel, su voz cargada de frustración. Necesito que todo esté listo a tiempo. La tensión en el aire era palpable. Fernando sintió una mezcla de admiración y preocupación. A pesar de la rabia que Miguel podía mostrar, había una pasión evidente en su trabajo. Era un hombre que se preocupaba profundamente por lo que hacía, y eso lo hacía aún más admirable a los ojos de Fernando. Ana se acercó a Fernando y le susurró. Él realmente se esfuerza, pero no es fácil. La presión es constante, y todos estamos en la cuerda floja. Fernando asintió, dándose cuenta de que cada grito de Miguel era un reflejo de una lucha más profunda. Era una batalla entre la excelencia y la insatisfacción, entre el deseo de hacer un buen trabajo y las expectativas irrealistas impuestas por la gerencia. Más tarde, durante una pausa, Fernando se sentó con Ana en el área de descanso del personal. Ella parecía cansada, pero había algo en su expresión que indicaba que había más por descubrir. ¿Te gustaría contarme un poco más sobre ti?, preguntó Fernando, intentando crear un ambiente de confianza. Ana lo miró, sorprendida por la pregunta. Bueno, mi vida no es muy emocionante. Trabajo aquí para cuidar de mi abuela enferma y mi hija pequeña. A veces, es difícil hacer malabares con todo. Fernando sintió un nudo en la garganta. La realidad de Ana golpeó su corazón como un puñetazo. Se dio cuenta de que detrás de cada empleado había historias de sacrificio y lucha. ¿Y cómo lo haces?, preguntó, genuinamente interesado. Es un desafío. A veces, siento que estoy corriendo contra el tiempo. Pero no puedo rendirme. Ellas son mi motivación. Ana sonrió, aunque su mirada estaba llena de melancolía. Fernando se sintió abrumado por la profundidad de la conversación. No podía imaginar la carga que Ana llevaba sobre sus hombros. Si necesitas algo, por favor, házmelo saber, dijo, sin pensar. Ana lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien como él se preocuparía por ella. Eso sería muy amable de tu parte, Javier. Pero, en realidad, solo necesito tiempo y paciencia. Fernando asintió, decidido a no dejar que esa conversación fuera solo un momento pasajero. Sabía que, aunque había comenzado su jornada intentando entender a sus empleados, había encontrado mucho más. Había descubierto la esencia de la lucha diaria, la humanidad detrás de los uniformes y la pasión que los mantenía a flote en un mar de incertidumbre. Mientras la jornada continuaba, Fernando se dio cuenta de que cada día en el hotel era una lección. La vida de sus empleados era un reflejo de lo que él había estado ignorando durante tanto tiempo. En su búsqueda por comprender, había encontrado un propósito más profundo que solo observar. Había encontrado la conexión genuina que tanto había anhelado. Con cada interacción, cada risa y cada lágrima compartida, Fernando comprendió que su viaje apenas comenzaba. Fernando, disfrazado de Javier, se encontraba en el bullicioso comedor del Hotel Sol y Mar, rodeado de camareros que se movían de un lado a otro, llevando bandejas repletas de platos exquisitos a los huéspedes ansiosos. Sin embargo, en medio de la agitación, una tensión palpable comenzaba a formarse en el aire. Era una tarde tranquila, pero la atmósfera de los trabajadores estaba a punto de explotar. «No es justo», gritó uno de los camareros, Daniel, mientras lanzaba una bandeja de platos vacíos sobre la mesa de limpieza. «Nos hacen trabajar horas extras, y no nos pagan ni un céntimo por ello».
Es una vergüenza. Fernando, que había estado observando la escena desde una distancia prudente, sintió que su corazón se aceleraba. Había leído sobre los derechos laborales, pero el impacto de las palabras de Daniel resonaba en su interior de una manera que nunca antes había experimentado. Se acercó con cautela, intentando no interrumpir la discusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Fernando, haciéndose el desinformado. Lo que está pasando, Javier, es que la gerencia nos está robando, respondió Clara, la joven que servía en la mesa cercana, con los ojos llenos de furia. Nos hacen trabajar más de lo que deberíamos, y luego solo recibimos migajas. Creen que no lo sabemos. Fernando se sintió impotente. Sabía que debía intervenir, pero la realidad de lo que estaba presenciando lo abrumaba. No entiendo. ¿Por qué no lo hablan con el gerente?, cuestionó, intentando encontrar una solución. Porque no sirve de nada, interrumpió Miguel, el jefe de cocina, quien había llegado al lugar atraído por el alboroto. Les importa un bledo lo que pensemos. Solo quieren resultados y si no se los damos, nos hacen pagar las consecuencias. No hay tiempo para quejas. Su voz era firme, pero se podía notar la frustración detrás de sus palabras. Fernando notó la mirada cansada de Miguel. Era un hombre que había dedicado su vida a la cocina, y ahora, a merced de un sistema que lo aplastaba. ¿Y qué piensan hacer al respecto?, preguntó, buscando respuestas. Estamos organizándonos, dijo Daniel, con un tono de desafío. No podemos seguir así. Necesitamos actuar, y pronto. La conversación se tornó más intensa, y Fernando sintió que su papel como Javier se tornaba cada vez más complicado. Quería ayudar, pero no sabía cómo hacerlo sin revelar su verdadera identidad. La discusión continuó, y las voces se alzaron en un clamor de indignación y desesperación. La lucha por sus derechos laborales se convirtió en el tema central, y Fernando, aunque era un espectador, se sentía cada vez más involucrado emocionalmente. Más tarde esa noche, cuando todos los empleados se dispersaron y el bullicio del comedor se calmó, Fernando se acercó a Miguel. Quería entender mejor la presión que enfrentaba. «Oye, Miguel, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo, mientras el chef limpiaba su estación de trabajo. «Claro, Javier. ¿Qué necesitas?», respondió Miguel, con un gesto de cansancio. «Vi lo que pasó antes. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ustedes con todo este estrés», comenzó Fernando, sintiendo la necesidad de conectar con el hombre que había visto gritar en la cocina. «Es complicado. La cocina es un lugar de alta presión, y no solo por la comida que tenemos que sacar. La gerencia nos presiona constantemente para que hagamos más rápido. Si no lo hacemos, somos los primeros en ser despedidos», explicó Miguel, mientras se dejaba caer en una silla, agotado. «Pero, ¿no hay forma de que puedan hablar con ellos? Quizás algo podría cambiar si se unieran», sugirió Fernando. «Ya hemos intentado. Pero cada vez que levantamos la voz, nos dicen que somos reemplazables. Hay cientos de personas dispuestas a ocupar nuestro lugar. No tenemos poder», dijo Miguel, su voz llena de desánimo. Fernando se sintió impotente al escuchar eso. La desigualdad en el poder era abrumadora. «¿Y qué pasa con los demás? ¿No se dan cuenta de que juntos podrían hacer algo?», preguntó. «Los demás están asustados. Muchos tienen familias que alimentar, hipotecas que pagar. Nadie quiere arriesgar su trabajo por unos pocos. La mayoría prefiere callar y seguir adelante», respondió Miguel, mirando al suelo, como si cada palabra le pesara. Fernando sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo frágil que era la situación. Allí estaba él, un hombre cuya vida había estado llena de privilegios, y en ese momento se sentía completamente fuera de lugar. Decidió que debía hacer algo, aunque fuera pequeño. «¿Qué te parece si hacemos algo para aliviar un poco esa carga? Podría comprar algo de comida para todos». «Un pequeño gesto de solidaridad», ofreció Fernando, tratando de iluminar un poco la carga que llevaban. Miguel lo miró con sorpresa. «No tienes que hacer eso, Javier. Pero, quizás podría ayudar a levantar un poco el ánimo. A veces, un simple gesto puede marcar la diferencia, aunque sea temporalmente». Fernando asintió, sintiendo que había encontrado un pequeño propósito en su día. Se dirigió a la cocina y, utilizando su conocimiento como empresario, pidió a Miguel que le ayudara a organizar un pequeño banquete improvisado para los empleados. Mientras preparaban la comida, Fernando comenzó a notar las pequeñas interacciones entre los trabajadores. Las risas, los murmullos de complicidad. Y por un breve momento, la tensión se disipó. «Esto huele increíble», dijo Daniel, acercándose a la mesa donde estaban organizando los platos. «¿De verdad hiciste esto por nosotros?» «Solo un pequeño gesto. Ustedes trabajan duro, y creo que se lo merecen», respondió Fernando,
sintiendo una conexión más profunda con cada uno de ellos. Mientras los empleados se reunían para disfrutar de la comida, Fernando observó las sonrisas y las risas que comenzaron a florecer. Era un momento efímero, pero significativo. Sin embargo, en su interior, sabía que esto no resolvería los problemas estructurales que enfrentaban. Era solo un alivio momentáneo en medio de una tormenta. Gracias, Javier. Esto significa mucho para todos nosotros, dijo Ana, la recepcionista, mientras se servía un poco de comida. Fernando sonrió al escucharla, dándose cuenta de que cada pequeño gesto podía tener un impacto. Pero mientras miraba a su alrededor, sintió que esa felicidad era frágil, como un cristal que podía romperse en cualquier momento. Sabía que debía hacer más. La injusticia que había presenciado lo dejaba inquieto, y la realidad de la situación de sus empleados se hacía cada vez más presente. Fernando comprendió que su papel como empresario no podía limitarse a pequeños gestos. Necesitaba encontrar la forma de ayudar a sus empleados a luchar por sus derechos de una manera más significativa. Fernando, disfrazado de Javier, se encontraba en la sala del hotel. Una brisa fresca entraba por las ventanas abiertas, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Había pasado varias semanas trabajando como barcom en el Hotel Sol y Mar, y cada día se sentía más involucrado en la vida de los empleados. Aquella noche, mientras limpiaba una mesa, escuchó voces elevadas provenir de la oficina de la gerencia, situada en el extremo opuesto del vestíbulo. Curioso, se acercó con cautela, asegurándose de que nadie lo viera. A través de la puerta entreabierta, pudo distinguir las siluetas de varios hombres de negocios, entre ellos, un conocido inversor que había estado en la lista de los principales interesados en adquirir el hotel. La conversación que escuchó lo dejó helado. No podemos seguir perdiendo dinero, Carlos. La situación es insostenible, decía un hombre de aspecto cansado, con una corbata ajustada y un tono de voz apremiante. Lo sé, Javier, pero la venta del hotel es la única opción viable. Si no lo hacemos pronto, habrá despidos masivos, respondió otro, con un gesto de frustración. Fernando sintió un nudo en el estómago. Sabía que la venta del hotel significaría la pérdida de empleos para muchos de sus compañeros, incluidos Ana y Miguel. Con su mente en ebullición, contuvo la respiración mientras continuaban hablando. ¿Y qué pasa con los empleados?, preguntó el inversor, con una mirada fría. No podemos preocuparnos por ellos. Ya hemos hecho lo suficiente. Pero son personas, Javier. ¿Y si descubren nuestros planes? La voz de Carlos temblaba, como si la realidad de la situación empezara a calar hondo. Fernando, incapaz de soportar más, se retiró un par de pasos, buscando un lugar más seguro donde poder procesar lo que acababa de escuchar. La idea de que el futuro de tantos empleados estuviera en juego lo llenaba de una rabia que apenas podía contener. Se sentó en un banco en el pasillo, sintiendo el peso de la injusticia aplastarlo. Fue entonces cuando Ana apareció, con su característico uniforme de recepción, luciendo cansada pero decidida. Al notar su expresión sombría, se acercó. Javier, ¿estás bien? Te veo preocupado, dijo, sentándose a su lado. Fernando dudó. No quería alarmarla, pero sabía que debía compartir lo que había escuchado. Ana, acabo de oír algo en la oficina de la gerencia, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hablan sobre vender el hotel. Si lo hacen, muchos de nosotros perderemos nuestros trabajos. Los ojos de Ana se abrieron en shock. Se llevó una mano a la boca, como si intentara contener un grito. No, no puede ser. He oído rumores, pero pensé que eran solo eso. Rumores, respondió, su voz se quebró. Es real. Están discutiendo sobre despidos masivos. Están más preocupados por el dinero que por nosotros, dijo Fernando, apretando los puños. Ana se quedó en silencio, asimilando la noticia. Fernando podía ver cómo sus pensamientos se entrelazaban con sus preocupaciones. Sabía que ella tenía una abuela enferma y una hija pequeña que dependían de su salario. No sé qué voy a hacer si pierdo este trabajo, murmuró Ana, con lágrimas en los ojos. Mi abuela necesita medicamentos y no sé cómo podré pagarlos si me despiden. Fernando sintió una punzada de culpa. Ella había sido tan amable con él desde que comenzó a trabajar en el hotel. Y ahora estaba viendo cómo sus miedos se hacían realidad. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Ana, no podemos permitir que esto suceda. Debemos hacer algo. Tal vez hablar con los demás empleados, unirnos y presionar a la gerencia para que reconsideren su decisión, sugirió, tratando de infundirle algo de esperanza. Ella lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si les importa un comino lo que pensemos? Son solo números para ellos. Puede que sí, pero si no hacemos nada, ya está decidido. Debemos intentar luchar por nosotros mismos y por todos los que trabajan aquí,
insistió Fernando, su voz ahora más firme. Ana asintió lentamente, aunque su rostro mostraba la lucha interna entre la esperanza y la desesperación. Tienes razón, Javier. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero, ¿cómo lo haremos? Fernando pensó por un momento. Tenía que ser astuto. No eran solo empleados, eran una comunidad, y juntos tenían que hacerse escuchar. Podríamos organizar una reunión, hablar con todos para que estén al tanto de la situación. Tal vez podamos encontrar una forma de presentar nuestras preocupaciones a la gerencia de manera organizada. Es arriesgado, pero creo que es lo que debemos hacer. La mayoría de los empleados no saben lo que está pasando. Si logramos reunir a todos, quizás podamos hacer que escuchen, dijo Ana, con un destello de determinación en sus ojos. Fernando sonrió, sintiendo que la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Perfecto. Haremos esto juntos. Necesitamos ser claros y directos, pero también debemos mostrarles que somos un equipo. A medida que la conversación avanzaba, Fernando sentía que su conexión con Ana se fortalecía. No era solo un garcón preocupado por su trabajo. Ahora se convertía en un aliado en una lucha mucho más grande que ellos mismos. Voy a hablar con Miguel. Él tiene experiencia y respeto entre los demás. Si él se une a nosotros, será más fácil reunir a todos, sugirió Ana. Buena idea. Con su ayuda, podemos ser más efectivos, respondió Fernando, sintiéndose cada vez más motivado. La noche continuó, y aunque el ambiente del hotel seguía siendo el mismo, Fernando sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Se dio cuenta de que no solo estaba allí para observar, sino para actuar. La vida de sus compañeros estaba en juego, y no podía seguir siendo un espectador. Al día siguiente, Fernando se unió a Ana en la recepción, donde comenzaron a esbozar un plan. Se turnaban para hablar con los demás empleados, tratando de captar su atención y explicarles lo que habían descubierto. Algunos eran escépticos, otros estaban dispuestos a escuchar, pero todos compartían una preocupación común: el futuro incierto que acechaba en el horizonte. Si la gerencia no nos escucha, nosotros debemos hacernos escuchar, dijo Miguel, al unirse a ellos durante el almuerzo. Su voz era grave, pero había un aire de determinación en su mirada. Fernando sintió un alivio al ver que Miguel había decidido apoyarlos. Exactamente. No podemos permitir que esto se decida sin que tengamos voz. Necesitamos reunir a todos esta semana, en un lugar donde podamos hablar abiertamente. Podemos usar la sala de descanso, después del turno. Es un lugar neutral y todos se sentirán más cómodos allí, sugirió Ana, mirando a Miguel con esperanza. Perfecto. Haremos volantes y los repartiremos entre los empleados para asegurarnos de que todos estén al tanto. Cuanto más apoyo tengamos, mejor, agregó Fernando, su mente funcionando a toda velocidad. Con determinación renovada, el trío se dispuso a movilizar a sus compañeros. Sabían que la tarea no sería fácil, pero estaban decididos a luchar por sus empleos, más importante aún, por su dignidad. Con cada conversación, cada volante que hacían, sentían que la comunidad del Hotel Sol y Mar comenzaba a unirse. Mientras tanto, Fernando seguía observando, aprendiendo más sobre las dinámicas del hotel, no solo como un empleado, sino como un amigo y defensor de sus colegas. La realidad de su situación se volvía cada vez más clara, y aunque había mucho en juego, se sentía más vivo que nunca, dispuesto a enfrentar lo que viniera y a luchar por su nueva familia, la que había encontrado entre los empleados del hotel. Fernando sintió que sus propias preocupaciones palidecían en comparación. Pero, ¿y tus sueños? ¿Alguna vez piensas en lo que realmente quieres hacer?, cuestionó, genuinamente interesado. ¿Mis sueños? Ana sonrió amargamente. Mis sueños se fueron por la ventana cuando mi madre se enfermó. Ahora, mi única meta es asegurarme de que mi familia esté bien. A veces, eso es suficiente. Esa noche, mientras se preparaba para salir, Fernando se encontró con Miguel de nuevo, que estaba limpiando la cocina después del agitado banquete. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, preguntó Miguel, claramente cansado. Voy a salir un momento a tomar aire. Necesito pensar, respondió Fernando, sintiendo que su mente estaba llena de pensamientos confusos. Hazlo. A veces, el aire fresco es lo que se necesita para aclarar la mente, dijo Miguel, esbozando una leve sonrisa, que era rara en él. Fernando salió al patio trasero del hotel, donde el aire nocturno era fresco y la luna brillaba intensamente. Se sentó en una de las sillas de plástico, intentando procesar todo lo que había aprendido. Las palabras de Ana resonaban en su mente, y la visión de Miguel gritando en la cocina se repetía una y otra vez. Había algo más, algo oscuro y corrupto que se escondía detrás de la fachada del hotel. Al día siguiente, con la ayuda de Ana,
Fernando empezó a investigar más a fondo. Ella, siempre dispuesta, lo vio a través de los pasillos poco iluminados del hotel, donde los empleados murmullaban entre sí, temerosos de ser escuchados. Mira, Javier, dijo Ana en voz baja. Hay rumores de que la gerencia está desviando fondos destinados a la renovación del hotel. La situación es crítica, pero nadie se atreve a hablar. Fernando sintió que su estómago se revuelvía. ¿Desviando fondos? ¿Para qué?, preguntó, incrédulo. Para sus propios bolsillos, respondió Ana, con un tono de desesperanza. Están haciendo promesas que nunca cumplen. Las reparaciones se posponen, y la calidad de servicio sigue bajando. No sé cuánto tiempo más podremos aguantar. Fernando se sintió abrumado por la injusticia. ¿Y si pudiéramos reunir pruebas? ¿Grabaciones o algo así?, sugirió, la chispa de la idea iluminando su rostro. Eso es peligroso. Si nos descubren, podríamos perder nuestros trabajos, advirtió Ana, pero Fernando podía ver que su determinación estaba creciendo. Lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que trabajan aquí, insistió Fernando, sintiendo que su propósito se cristalizaba. Con un plan en mente, Fernando decidió infiltrarse en una reunión privada de la gerencia. Utilizando su disfraz de Garcón, se acercó al área donde sabía que se celebraría la reunión. El corazón le latía desbocado mientras se preparaba para grabar lo que pudiera escuchar. Esto es por Ana, por Miguel, por todos, se dijo a sí mismo. La sala estaba llena de altos ejecutivos, y sus murmullos se intensificaban a medida que discutían sobre el futuro del hotel. Fernando, con un pequeño dispositivo de grabación escondido en su bolsillo, se posicionó cerca de la entrada, prestando atención a cada palabra. Los recortes son necesarios, y no podemos permitir que nadie se interponga en nuestro camino, dijo uno de los gerentes, con una voz autoritaria. La venta del hotel está en juego, y esos empleados no tienen idea de lo que se avecina. Fernando contuvo la respiración. ¿Venta? ¿Y qué pasará con todos nosotros?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Un segundo gerente intervino. Los nuevos inversores solo quieren maximizar ganancias. Las reformas son solo un truco para mantenerlos satisfechos. Si podemos desviar más fondos, podremos salir con nuestras ganancias intactas. Fernando sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Esa era la verdad que había estado buscando. Con cuidado, se retiró de la reunión, su mente en ebullición. Sabía que tenía que actuar rápido. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta para irse, una voz lo detuvo. ¿Tú quién te crees? Era el director del hotel, mirándolo con desconfianza. Fernando sintió su corazón detenerse por un momento, pero logró mantener la calma. Soy solo un garcón, señor. Solo pasaba por aquí, dijo, tratando de sonar despreocupado. El director lo miró fijamente, y Fernando sintió que su mente corría a 1000 por hora. No quiero verte aquí de nuevo. Y asegúrate de que las cosas se mantengan en orden. Una vez fuera, Fernando respiró profundamente, sintiéndose aliviado de no haber sido descubierto, pero también consumido por la urgencia de exponer la verdad. Regresó a su habitación, sintiendo que una nueva conexión se había forjado en su interior. Ahora sabía que no podía dejar que esta corrupción continuara. No solo por su propio bienestar, sino por todos los que habían confiado en él y en el hotel. Fernando, con el corazón latiendo fuertemente, se encontraba de pie frente a la gerencia del Hotel Sol y Mar. Las grabaciones que había conseguido, testigos irrefutables de la corrupción que había infectado la administración del hotel, pesaban en sus manos como una bomba de tiempo. A su alrededor, los empleados, con miradas de asombro y desconfianza, se congregaban en el salón de conferencias, ansiosos por conocer la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Escuchen, todos, comenzó Fernando, con voz firme, aunque temblorosa por la adrenalina. He estado trabajando aquí como Javier, y lo que he descubierto es inaceptable. El dinero que debería ser utilizado para mejorar este hotel y nuestras condiciones de trabajo ha sido desviado a bolsillos ajenos. Miró a Ana y Miguel, quienes, a su lado, mostraban una mezcla de sorpresa y preocupación. Ana, con la mirada fija en Fernando, se atrevió a preguntar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo lo sabes? La inquietud en su voz era palpable, como si temiera que todo lo que habían vivido se desmoronara en un instante. Las grabaciones. Grabé reuniones donde se discutían los planes para robar dinero del presupuesto. Aquí están, dijo Fernando, sacando su teléfono con manos temblorosas y proyectando las imágenes en la pantalla del salón. Las voces de los gerentes, hablando de cifras y acuerdos turbios, resonaron en la sala, y un murmullo de incredulidad se extendió. Miguel, furioso, apretó los puños.
Esos sinvergüenzas. Nos han estado robando mientras nosotros luchamos por sobrevivir. Sus palabras resonaron con la angustia de quien ha sido pisoteado durante demasiado tiempo. Exactamente, exclamó Fernando, sintiendo que cada palabra que decía encendía una chispa de esperanza en el corazón de sus compañeros. No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos unirnos y luchar por nuestros derechos. La sala se llenó de murmullos y susurros, mientras los empleados intercambiaban miradas de complicidad. Ana, sintiendo que era el momento decisivo, se levantó. Si esto es verdad, no podemos quedarnos callados. Debemos actuar. No solo por nosotros, sino por todos los que han trabajado aquí y han sido engañados. Fernando asintió, admirando el coraje de Ana. Exactamente. Hoy vamos a exponer todo ante los inversores. Ellos necesitan saber qué está pasando aquí. Un ambiente de determinación comenzó a llenar el salón. Y, tras una breve discusión, acordaron que Fernando sería quien llevara la voz ante los inversores. La reunión de emergencia se programó para la tarde del mismo día. Horas más tarde, en la sala de juntas del hotel, los inversores estaban impacientes. Fernando, con Ana y Miguel a su lado, se presentó ante ellos con la firmeza de quien sabe que está en lo correcto. Gracias por su tiempo, inició, sintiendo que cada mirada escudriñadora era un reto. Hoy estamos aquí para hablar de la gestión del Hotel Sol y Mar y de las serias irregularidades que han estado ocurriendo bajo su supervisión. Los inversores, inicialmente confundidos, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, un hombre mayor con una expresión seria, se adelantó. ¿De qué irregularidades hablas, Fernando? ¿Tienes alguna prueba de lo que afirmas? Fernando respiró hondo y, con un gesto decidido, proyectó nuevamente las grabaciones. Las voces de los gerentes llenaron la sala, y los rostros de los inversores se tornaron cada vez más serios. Esto es solo una parte de lo que hemos descubierto. Hay un patrón de corrupción que ha estado afectando a todos los empleados de este hotel. La indignación fue inmediata. Los inversores comenzaron a intercambiar miradas de desagrado y desconfianza. No podemos permitir que esto continúe, dijo otro inversor, un joven ejecutivo que parecía haber tomado un interés personal en la situación. Necesitamos una investigación inmediata. Fernando sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la batalla no había terminado. La reunión se tornó en un torbellino de discusiones sobre la gestión y la dirección futura del hotel. Finalmente, tras un largo debate, los inversores decidieron destituir a la gerencia. La noticia fue recibida con vítores y aplausos por parte de los empleados que habían estado escuchando desde el pasillo, aunque Fernando sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Después de la reunión, en la cocina del hotel, Miguel y Ana se acercaron a Fernando. «Lo lograste, Javier. Has cambiado todo», dijo Miguel, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros?» Fernando sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. «Ahora es el momento de reconstruir. Vamos a transformar este hotel en un lugar donde todos tengan voz y un futuro. Quiero que tanto tú como Ana sean parte de esa transformación. Ustedes conocen este lugar mejor que nadie». Ana, con ojos brillantes, preguntó, «¿Estás diciendo que podríamos ser gerentes? ¿Que podríamos tener poder para hacer cambios reales?» La emoción en su voz era evidente, y Fernando asintió. «Sí. Necesitamos un equipo que realmente se preocupe por el bienestar de los empleados, y creo que ustedes son la clave para ello». Con el tiempo, el Hotel Sol y Mar comenzó a transformarse. Fernando trabajó codo a codo con Ana y Miguel para implementar nuevas políticas que garantizaban condiciones laborales justas, salarios dignos y un ambiente de respeto. La comunidad de empleados, antes desilusionada, comenzó a florecer. La lealtad y la unidad entre ellos se fortalecieron, y el hotel se convirtió en un modelo a seguir en la industria. Al final del proceso, Fernando se encontró en su oficina, mirando por la ventana. El sol brillaba sobre el océano, iluminando el futuro que había construido junto a sus compañeros. Su relación con Clara también había cambiado. Ella había visto su transformación y, con orgullo, se unió a su misión de ayudar a los empleados y a la comunidad. «Estoy tan orgullosa de ti, Fernando. Nunca imaginé que pudieras hacer algo así», le dijo Clara una tarde, mientras compartían un café en la terraza del hotel. «Gracias, Clara. Todo esto no sería posible sin el apoyo de Ana y Miguel, y de todos los demás. He aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de servir a los demás». Con una sonrisa, Clara tomó su mano. «Y ahora estás parte de una comunidad que realmente importa. Eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad?» Fernando asintió, sintiendo que había encontrado su propósito.
El Hotel Sol y Mar no solo era un negocio. Era un hogar para todos aquellos que trabajaban allí. Un lugar donde cada voz contaba. Mientras miraba hacia el horizonte, sabía que el futuro era brillante. No solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles.